Y bueno, no tengo que decir, ya saben que a mí me gusta más la entrevista en el piso, el Zoom nos ha salvado, nos ha permitido y nos permite todavía tener entrevistas y charlas con gente que no está cercana, pero para los que están cerca siempre está bueno el ida y vuelta, el face to face. Y en este caso para hablar de uno de los estrenos de este jueves, un documental argentino que se llama El Portal, y lo vamos a hacer con su director Andrés Perugini. Ahí estuvo Exacto. la duda de cómo, si lo hacemos, si lo italianizamos o lo españolizamos. Perugini está bien. Bueno, Andrés, buenas tardes y gracias por estar acá bueno, en buenas Concinefila. tardes a la audiencia. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Luis, por el espacio. Y bueno, y también agradecido acá con todo el equipo. Y bueno, el apoyo que hacen a este tipo de películas independientes con una mirada federal. Eso es muy importante en estos tiempos que estamos viviendo. Para nosotros sí, para nosotros siempre es como, siempre lo decimos, el cine argentino tiene una diversidad que lo muestra y lo muestra también no solo en los temas, sino también en la mirada, en los directores, en los lugares que eligen para contar. Siempre es un aire fresco escuchar otros tonos, otras tonadas y también entrar en otros ritmos, porque eso también es toda una argentinidad muy diversa y muy amplia que tenemos y que está bueno disfrutar y que el cine nos permite disfrutar, como por ejemplo irnos, ¿no?, al noreste, si no me equivoco, de la provincia de Buenos Aires, Germania, Iriarte, por ahí, y entrar en este mundo del Portal. ¿Cómo vos, tu primera película, La Intimidad, también ibas? Digo, como le dije a Eduardo, Crespo siempre está cerca y en todo caso los lugares de uno vuelven a tirar y vuelven a traer historias. Y de alguna manera esto Sí, pasa con vos. está bueno lo que decís porque la intimidad era en el pueblo, pero no salía de la casa de mi abuela. Era como que la película circulaba en torno a los fantasmas que habían quedado en esa casa, ¿no? Ujú. A esas huellas. Y acá al contrario, salgo al pueblo, salgo a los pueblos vecinos para también indagar en las huellas de un curandero, de una persona que fue muy querida en el pueblo, el hermano Tibaldi Claro. le decían, y que ejerció la curandería durante los 50 hasta los 70 que falleció, y muchos vecinos de la tercera edad, muchos vecinos mayores, tienen un muy buen recuerdo de él, pero hay una nueva generación de vecinos, una nueva generación de gente en el pueblo que ya el recuerdo no es tan bueno y ya están atravesados por otras creencias, ¿no? Por el catolicismo, el evangelismo, otras creencias que hacen que ya el recuerdo hacia el hermano Tibaldi no sea tan bueno, se ha puesto en duda, ¿no? Todo lo que él hacía. De alguna manera decías en la primera, buscabas los fantasmas adentro de una casa familiar, ahora son los fantasmas que recorren un pueblo de alguna forma, Los ¿no? fantasmas que recorren el pueblo y todo lo aledaño al pueblo, todos los campos, hay un montón de espacios abandonados a merced del tiempo que aparecen en la película y que tienen que ver con lugares que en algún momento se generaban ciertos rituales, más allá del ritual religioso, rituales ¿no? Como el cine del pueblo que está totalmente abandonado, que lo están convirtiendo, ya fue convertido en un templo evangélico, una fábrica de lácteos en la que supo trabajar más de 400 familias del pueblo y que en los años 90 esa fábrica cerró, dejando en la calle a tantas familias que también tuvieron que emigrar del pueblo. Y bueno, o un casco de estancia abandonado, ¿no? De una familia muy aristocrática de comienzos de siglo que ahora está también arrasado por el monocultivo. Todo, o sea, hay algo de esos fantasmas y de esos espacios que tienen algo místico, algo misterioso, que de alguna manera también hacen al relato en conjunto con el recuerdo de Rufino Tibaldi, ¿no? El recuerdo que queda en la memoria de los habitantes del pueblo sobre Rufino Tibaldi. Hay, además de otras cosas, digo, hay una idea de construcciones de relatos de un tiempo que se superponen a otros relatos que como todavía por ahí están formándose, no tienen ni la sustancia que tienen, ni podés hacer un rastreo de cuánto van a durar o qué efectos se están produciendo en la gente que está sosteniendo eso. Muchas veces sin hacerse cargo de que es un relato también. Todo es un relato, pero es como que este relato tuyo es un relato, lo mío es la verdad, ¿no? Hay algo de eso porque se juega la Sí, creencia y la razón. es muy interesante esto que estás diciendo, porque cada vecino tiene su verdad, ¿no? Y los que no tienen su verdad, o como que
dudan de algo, es como que les da miedo hablar, como que prefieren no hablar, prefieren correrse. De hecho, muchos vecinos que No quisieron me salir. contaron un montón de cosas fuera de cámara, pero no quisieron No, aparecer, no quisieron que los grabe. ajá. Y relatos muy interesantes, pero en base a muchos miedos, ¿no? Y también está algo que luego entendí después del rodaje y mientras estábamos editando la película, de los jóvenes, ¿no? Que es muy interesante que los jóvenes están libres de todos estos mitos, están libres de todos estos miedos que de alguna manera mi generación, yo hace más de 18 años que no vivo en el pueblo, pero a mi generación todos estos mitos, estos relatos que nos contaban nuestros abuelos o nuestros padres o entre amigos, ¿no? Que hablábamos, no, la mano negra, ¿no? Si vas por allá, hay que tener cuidado con El la hombre luz de la mala, bolsa, el hombre de la Cuca. bolsa, Sí, así, no. todo eso nos condicionaba de tal manera que hoy me encuentro con la juventud y me doy cuenta que nada que ver, como que están libres de eso, como que tienen una mirada más superada, que por un lado me parece positivo, pero por otro lado me genera también mucho miedo, porque siento que hoy los nuevos mitos son las redes sociales y cómo de ahí, ¿no? A partir de las redes sociales, vivimos condicionados por otras cosas, ¿no? Y bueno, esto, ¿no? De no asumir que lo propio es un relato también y tomarlo como una fuente, digo, también sea el aparatito, hago así para los que nos están viendo, porque tengo apoyado el celular y digo que acá está el sumum de todo lo que nos ocurre y nos ha dejado ocurrir. Digo, pasar de la biblioteca de Borges al celular. Totalmente, ¿no? Y que hoy estemos pensando, ¿no? A ver cuántos me gusta tenemos y, ¿no? Fíjense la cantidad de reproducciones que tiene tal cosa, como si eso fuera algo... Que tuviera que ver con la realidad. Totalmente. Y no salirse del ahí mundo está. virtual, ¿no? Sí, sí. ¿Qué te pasó a vos cuando pensaste el portal? Que un documental siempre es un intento quizás o de probar una tesis y después en el camino vamos viendo qué nos ocurre. ¿A vos te pasó algo de eso también? Mira, a mí lo que como que mi interés de contar esta película tiene que ver con miedos, con experiencias y con cosas y sensaciones, ¿no? Que venía trayendo del pueblo. Y estas sensaciones y estas experiencias van de la mano del miedo a lo sobrenatural, del miedo a la muerte, de cosas que cuando me vine a vivir a la ciudad desaparecieron, ¿no? Como que se fueron enterrando en algún lado del inconsciente, pero que cada vez que volvía al pueblo, esos miedos aparecían. Como decía, bueno, acá hay algo, ¿no? Esta gente que dice, no, este sector de la Ruta 7, la Ruta Nacional 7, está maldito. Dice que está maldito porque, bueno, por este curandero o por... Vaya a saber qué razón. Entonces, en este tramo de la Ruta 7 pasan todos los accidentes de tránsito. Y uno cuando va allá, yo iba allá y no podía creer que era fin de semana y alguien se mataba en la ruta. Y decía, che, pará, acá hay algo... Acá hay hechos real. que lo están sumando, Totalmente. Claro. Entonces, bueno, esa duda que se iba generando cada vez que iba al pueblo en base a esto, fue lo que me hizo indagar en esta película, a ver qué tanto hay de real de esto o qué es coincidencia, qué es suposición, ¿no? Ajá. Así que eso fue lo principal. Cuando decís que la gente que te contaba cosas y demás tenía miedo, ¿a qué era lo que tenía miedo? ¿A ser tomada como alguien incrédulo o crédulo de determinadas cosas por fuera de la razón? ¿A que realmente eso que temía se le apareciera y viniera a reclamarle? Yo lo que siento es que temían a eso mismo, a esto último que decís vos, a que eso apareciera y que de alguna manera reclame algo, ¿no? Así como unos me decían, así como te da, también te quita. Sí, Otro le preguntaba, ¿pero qué es lo que te da miedo? Me da miedo el cuco. Una persona grande me dijo, sí. me da miedo el cuco. Y yo digo, el cuco, ¿no? El diablo, algo de eso, ¿no? Y creo que tiene que ver con gente también muy, muy creyente, ¿no? En otras, bueno, muy creyentes evangélicos o católicos muy creyentes y que todo esto lo toman como algo... Todo esto este mito que se armó en el pueblo lo toman como algo negativo. No, y yo hablo con la gente mayor y por el contrario, ¿no? Hablo con otra generación que convivió con Tibaldi, que lo conoció,
y hablan todas cosas buenas, que el tipo ayudaba espiritualmente, no solo espiritualmente, sino también económicamente, porque eran tiempos de mucha escasez. Entonces, él no cobraba y todas las curas que hacía Las o sanaciones y estas, demás. claro, o estas conversaciones, estas conferencias que él hacía, en donde hablaba de hechos que iban a ocurrir en el futuro. Sí. Luego los vecinos que iban, que participaban, los fieles, no le pagaban directamente a él, pero en una caja con un grupo de vecinos se encargaba de recaudar el dinero, de recaudar ropa, de recaudar alimentos, y todo eso después él lo repartía. No se quedaba con nada de eso. Él era jubilado del ferrocarril, trabajador ferroviario, y solo vivía de su jubilación, y todo el otro lo repartía, y con el dinero compraba terrenos que luego también los repartía a la gente que no tenía lugar donde vivir o que quería construirse una casa. Y bueno, todo ese recuerdo pertenece, claro, a cierto tipo de generación, ¿no? Sí. Del pueblo, pero las nuevas generaciones que ya también creo que hay algo más de la productividad en las nuevas generaciones, más relacionado también al campo, al producir, a que todo tiene que tener un rédito económico, que todo esto es como que no lo ven como algo positivo, que alguien así pueda regalar, ¿no? O pueda dar algo sin recibir nada a cambio. El portal tiene eso porque vos también filmás en un momento a unos chicos conversando, digo, que creo que igual todavía esos chicos no están no han entrado al mundo laboral como para poder, sí tienen sus posiciones de dónde quieren ir, qué quieren hacer, pero todavía no esto que vos decís de pensar en el capitalismo desde un lugar de toma y daca nada más. Pero es interesante pensar qué pasa si ese relato se muere con el último de esa generación. Digo, porque no solo para pensar en este relato, sino pensar en todos los relatos de alguna forma, ¿no? O sea, tenés que vivir algo para entonces poder transmitirlo. Digo, no hay una transmisión de familia a los más jóvenes, más allá de que puedas creer o no creer. La religión católica ha hecho un sincretismo cuando llegó acá y entonces tenés el Gauchito Gil, tenés la difunta Correa, digo, en el interior del país hay muchas figuras, imágenes que son tomadas y que la religión católica terminó como aceptando, ¿no? De alguna forma, Sí, incorporando para no expulsar, sino para seguir sumando, digo. Y en ese punto me parece que creer siempre está bien, salvo que hagas un daño al otro, y en general no hace un daño, me parece que te ayuda. Entonces, dejar de creer también no es algo tan bueno, ¿o no? Sí, eso me parece que está buenísimo lo que decís, porque también como rescatar esto, rescatar los rituales que se van perdiendo con el paso del tiempo, de hecho con la pandemia, ¿no? Que nos quedamos todos encerrados, y la imposibilidad de estos rituales que son propios para hacer comunidad, ¿no? Para hacer Claro. unidad, para hacer algo colectivo. Y yo siento que en los pueblos hay una especie de trinchera, porque sigue habiendo pequeños rituales. Si bien ya el cine, que podía ser un ritual, ¿no? El cine desapareció, pero quedan, qué sé yo, los bailes, quedan pequeños lugares donde se genera esto, ¿no? De algo colectivo, del poder conversar con los demás vecinos y de estar como todos en algo como Común, lo común, eso, ¿no? Lo común sí. de la comunidad en todo caso, eso que te hace, digo, que se puede volver endogámico, pero que en general también te permite conocer al otro, darle una mano y saber que el otro deja de ser un otro tan otro con una O mayúscula, Sí, sino sí, alguien más sí. cercano. Vos ahí también filmás algo como un incendio de unas latas que te da como una cosa a uno que Sí. es un cinéfilo, es Bueno, como quema de brujas de me última. preguntaba, claro, me preguntaban también de otro medio cuando hablábamos, ¿cómo pude haber dejado quemar todas esas películas? ¿Cómo? Y bueno, voy a spoilear algo, voy a contar algo. La verdad que no, lo que se quemó ahí es utilería, no No es es en verdad. real. Esas películas las recuperé, estaban desarmando ese cine, yo no lo podía creer porque había llegado justo en el momento que se daba así también el rodaje, ¿no? Yo estaba en el pueblo con la cámara, con un equipo muy pequeño,
y veía que pasaban situaciones como, no sé, incendio en un campo y me iba a filmar, o esto. Veía que abría el cine, que había gente trabajando, me metía, y bueno, y me encontré con estas personas desarmando ese espacio, y bueno, y en la sala de máquinas que estaban los proyectores, que de hecho había una película enganchada en el proyector, que un lugar que no entraría gente ahí hace más de 30 años, te diría. Y nos encontramos con también un montón de latas de películas ahí que dije, ¿qué van a hacer con esto? Le pregunté, no, esto lo vamos a tirar ahora y lo vamos a prender fuego porque toda esta basura no sirve para nada. Y me reía por dentro porque digo, esto que ocurre en este lugar debe ocurrir tenemos un país muy grande y en cada pueblo que ha habido un cine, algo de esto ocurrido. Entonces, bueno, las películas las recuperé, las traje acá a Buenos Aires y se las di a Fernando Martín Peña. Y no sé qué, no sé qué todavía no sabés ahí. qué es lo que hay, ¿no? Muy interesante porque lo que se veía eran películas blanco y negro y la verdad no sé qué hay. Muy divertido que me dieron unas bolsas de soja, unas bolsas donde ¿viste? Se guarda la soja para sembrar, sí. Bueno, bolsas vacías para meter la lata, así que bueno, a Peña le entregué un par de latas un par de bolsas de soja con latas de cine. Que era de toda una simbología. ¿Y cómo ahora no hay cine en el pueblo? ¿Se van a ver? ¿Cómo vas a hacer para que se vean? ¿Qué querés hacer con eso? Bueno, eso está bueno porque la película se estrenó el jueves 16 a las 20 horas en el Gomón, y también se estrenó por Cinear TV. Y allá en el pueblo sabían, yo les comenté, así que los vecinos que no pudieron acercarse acá al estreno la vieron desde sus casas y bueno, muy contentos. Después me escribieron, como que no sabían, dicen. Yo la verdad que no sabía muy bien lo que estábamos haciendo, pero ahora que lo veo, muy bueno, muy interesante, la verdad que muy bueno como esto, ¿no? Este cruce de voces, de los que creen, de los que no creen, y bueno, y cómo también queda algo del legado, ¿no? Como que sigue algo de ese mito reflotando ahí en el ambiente. Tuvo también un estreno, que hubo una función en Tucumán y una función en Lobos. Tuvo una función en Lobos el jueves 16 y en Tucumán está hoy también. Estuvo jueves, viernes y sábado. Hoy va a estar a las 20 horas en el espacio Inca de San Miguel de Tucumán. Y también en Tandil el martes 22 a las 18 horas en el espacio Inca de Tandil. Y está desde el jueves hasta el miércoles en el Cine Gomón. Del jueves al miércoles a las 20:15 horas en el Cine Gomón. Ahí está, los invitamos a todos los que están cerca a que vayan a ver cine al cine, como decimos siempre acá en Cinefilia. Pero para los que no tienen un cine cerca y no está proyectándose, está la posibilidad todavía, que debe haber empezado el viernes, me parece que es una semana, ¿no? O de jueves a viernes o algo así, en Cinear Play. Sí, en Cinear Play, una semana, claro, hasta el jueves, creo. También ahí la pueden ver de forma gratuita. Ahí tienen para ver el portal de Andrés Perugini, una mirada sobre los pueblos, pero también una mirada sobre nosotros, para los que no nacimos en un pueblo, pero a veces tenemos gente que ha vivido, nuestros padres, nuestros abuelos, y a veces hemos dado una vuelta, y muchas de esas cosas por ahí en la ciudad te alejan, como vos decís, pero siguen hablando de nosotros, así que está bueno reconocerse, verse en esos fantasmas que están dando vueltas ahí, y también para pensar todo esto de los relatos, de qué pasa con esos relatos, de los legados, de las comunicaciones familiares y demás, porque si no estuve, no sé si eso pasó, y me parece que ahí están ocurriendo cosas, ¿no? Cuando eso sucede, cuando se rompe ese hilo. Yo tampoco estuve cuando San Martín cruzó los Andes, pero doy fe, hay documentos de que eso ocurrió y uno tiene que empezar a creer en eso, aunque sea un relato. Andrés, muchas gracias por este tiempo acá con Cinefilia. Muchas gracias a vos, Javier, y bueno, un saludo grande a la audiencia. Vayan a ver el portal. Y vamos a irnos a nuestro primer tema musical del día, que ya se los estoy diciendo, es The National Anthem de Radiohead, que es parte de la banda sonora de Napoleón. Próximo estreno en las carteleras argentinas.